todos los organismos han de tener a fortiori una sensibilidad que le haga interpretar el mundo y que ese mundo, según sus parámetros y sus posibilidades de percepción, puede tener parte de ese mundo significado y otro no. El ictón sería como la capacidad que tiene cualquier organismo, sea un ser humano o sea una ameba, de percatarse de sí mismo, en tanto que tiene sensibilidad de sí. Son conocidos como slime molds. Y estos slime molds, que nosotros lo llamamos con mucho cariñito, el nombre de blob. Estos organismos son cognitivos, tienen capacidades básicas de reconocerse entre sí o rechazarse. Hay reconocimiento de parentesco, hay una capacidad de saber tu identidad. Si tu identidad es semejante a la mía, podemos estar juntos y unirnos, o separarnos, o estar juntos un ratito. Vamos a ser como un blob y vamos a percibir las cosas como lo perciben los blobs, con nuestras capacidades sensitivas, hacerlo lo más semejante a cómo viven los blobs, cómo sienten los blobs, cómo son capaces de conseguir alimentos o capaces de tener determinadas conductas, como vais a ver. Esto sería, digamos, fuentes de alimentación, y este campo de percepción, esto sería un campo de percepción significativo para el organismo, para el blob, es los gradientes de percepción química del alimento, de aquello que puede ser nutriente para él. Puede percibir o más lejanos, o ser muy torpe, ser como un topo y no enterarse de lo que pasa. Como es la avena, por dentro, es plasma, ectoplasma, endoplasma, es plasma. Pero en el plasma hay flujos de corriente, se le llama streaming. Estos flujos de corriente son y tiras y aflojas, pum, 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 todo el rato, como si fuera un músculo. Pero es que es un músculo.